ejemplo. Pero darle significado a algunas cuestiones, cuando en realidad no son más que elementos, en buena lógica, digamos, científica o material, no son nada más que elementos independientes de significación, pero claro, necesitamos esa significación. No hay que olvidar, yo me acuerdo a alguien que me contaba hacía un tiempo una especie de chiste que va al médico y le dice: oiga, doctor, es que me toco aquí y me duele un montón. Me toco aquí y me duele un montón. Hago así, me apoyo aquí y me duele un montón. ¿Qué le pasa a mi cuerpo?, le pregunta el doctor. Y el otro le dice, lo examina un poco, lo mira, y dice: a su cuerpo no le pasa nada, pero tiene usted el dedo roto. ¿Sabes? Claro, el dedo es nuestra razón y nuestro cuerpo es el mundo. O sea, queremos a toda costa llevarnos a la razón. O sea, es lógico que en el mundo de dimensiones medias, que llaman los científicos, es verdad, si yo ahora le doy un golpe, tiraré el agua. Pero fuera de ese mundo de dimensiones medias, la razón no funciona para explicar estas cuestiones, ¿no? Pero todo, sin embargo, lo queremos llevar a ese plano de la razón. Lo que pasa es que habría que diferenciar. Es decir, yo, asumiendo que lo que estás contando es perfectamente comprensible, sin embargo nos encontramos con que hay todo un tipo de supersticiones que se nos, digamos, venden o implantan como ciertas. Sencillamente, por ejemplo, estoy pensando cuando se convierten en, por ejemplo, productos milagro o terapias milagrosas y tal, ¿no? Es decir, la superstición está en la base, evidentemente, ¿no? Esto curaba y tal, pero lo que se han convertido es que a ti te lo están vendiendo y están afirmando que funciona cuando realmente no funciona. Había una conexión que algunos se salvaron y eso implica todo. El problema que tenemos es que eso sí es denunciable, o al menos eso, ahí no puedes decir, bueno, aquí todo vale, o la razón, al fin y al cabo. Es decir, no es una cuestión del dedo. El gran problema sería si esa persona con su dedo roto se pretendiera capaz de dictaminar quién está sano y quién no en una sociedad. O peor aún, si un Ministerio de Salud pretendiera la dedoterapia esa convertirla en el paquete sanitario nuestro. Ahí es donde deberíamos preocuparnos. Sí, había un tema muy unido a este, y tú, como Javier, como hombre de ciencia. Es decir, hemos pasado de la predestinación de la religión a la predestinación de la ciencia. A ver, te explico. Uy, ya quisiéramos, ¿no? No, a ver, sí. Es decir, si antes en el siglo XVI tenías un sino, tenías un destino al cual tú no te podías revelar, ahora también parece un poco lo mismo. Es decir, ahora parece como si el sociólogo o el psicólogo te digan que este niño va a ser delincuente porque ha nacido de este... Es decir, existe otra predestinación que te viene ahora dada quizá por la ciencia o por las ciencias que, yo creo que cuesta mucho después luchar. Ese es un uso torticero de la ciencia. Es decir, lo que pasa, ahí seguimos con el mismo pensamiento mágico, el mismo pensamiento supersticioso. Lo que pasa es que ahora, pues lo que nos oía decir, mira, antes para sentirte reconfortarte hablabas con tu confesor y ahora hablas con tu echador de cartas o con tu psicoanalista. ¿Valen? No. Como terapias no valen nada. Es decir, como psicoterapias no están de ninguna eficiencia, pero a nosotros nos valen. Es decir, nos engañamos de formas diferentes e incluso al charlatán le vestimos de bata blanca porque sabemos que da respetabilidad científica, pero la ciencia no va por ahí. Realmente la ciencia, todo lo contrario, lo que intenta es obtener datos objetivos. Es decir, por ejemplo, los primeros psicólogos que intentaron evaluar si realmente la inteligencia se podía como constructo medir y elaboraron los coeficientes intelectuales, no tenían en mente al final que el coeficiente intelectual se convirtiera en una nota que tenías que pasar o no, que es falso, porque además solo es una realidad estadística y social, ¿no? Pero nosotros lo interpretamos de esa forma. Es decir, a la gente le dices, mi niño tiene el CI muy alto, y entonces dices, hombre, estás muy contento, mira qué bien, que saca buenas notas, ¿no? Lo vemos incluso en la realidad, igual en temas de economía, o adaptado social, el informe PISA, con un coeficiente intelectual muy alto. Exactamente. Francesc, ya que has sacado el tema de la religión, ¿hasta qué punto la religión puede ser también superstición? Lo es. No, la religión también, claro, la religión lo que pretende ser es un sistema de creencias que explica una realidad, y por lo tanto también, evidentemente, si la palabra superstición quiere decir estar por encima, es una interpretación del que estar por encima. Lo que tenemos que pedir a las religiones es que nos liberen de las supersticiones, es decir, que este relato sea un relato que te libere. Y en teoría, después en la práctica igual no lo somos, pero en teoría tendría que ser así. Es decir, que el musulmán, el Islam es sumisión, pero sumisión a un Dios grande,
todopoderoso y misericordioso, por lo tanto que no te envía los males. Entonces ya te cambia la superstición. O la religión cristiana, que en teoría tendría que ser una religión de una liberación. Si tenemos un salvador, alguien te ha salvado de que si se te cae el salero, no te vendrá, o ves un gato negro o pasas por debajo de una escalera, no te vendrán los grandes conflictos de tu vida, porque alguien ya te ha liberado de estos conflictos. Por lo tanto, las religiones tendrían que ser, en teoría, una liberación de la falsa superstición. Y hemos de pedir a las religiones que se muevan en el campo de la razonabilidad, es decir, que sean razonables. Y que las creencias sean razonables. Nunca creer nada que ofenda a la razón. Y esto es importante, lo hemos de exigir. ¿Y cómo se relaciona superstición y poder? Superstición y poder, ¿cómo se relacionan? Yo supongo que utiliza el poder, utiliza dentro... El poder es poder porque es capaz de convencer de que la verdad que él tiene es la única y verdadera, volviendo al tema de las religiones. Por eso es poderoso. O sea, el poder instrumentaliza la razón, el convencernos a través de la razón. Estoy viendo ahí un gato negro que me da un yuyo. Pues yo lo estoy viendo detrás tuyo, que es como da más yuyo. A mí me gustaría hacer una... Yo recuerdo de niño haber leído una definición de la superstición que decía que era la depravación de la ciencia y de la religión. A mí de niño me costó un poco entender aquello, aunque la definición está bien, era de Poupart. Poupart, sí, sí. Y me costó un poco entenderlo, porque claro, primero no veía yo la asociación entre la ciencia y la religión, la veía como cosas absolutamente opuestas, ¿no? Que no tenían puntos en común. Luego, con el paso del tiempo, uno va viendo las diferencias grandes, esa entre marcar la realidad, marcar el significado y eso, ¿no? Pero en principio la religión es un acto estrictamente supersticioso, como bien decía Francés, que hay que creer, hay que otorgar la fe. La fe es una superstición, o sea, no se apoya, digamos, en la razón, hay que otorgar en una creencia, pues que está superior, trascendente, que no podemos... Y además exige algo que las supersticiones simples no tiene, exige la aceptación de un código moral. O sea, tú, la superstición de decir, no puedo poner el boli a la derecha, lo pongo a la izquierda, bueno, pues ya está. Sin embargo, el adorar, por ejemplo, a una divinidad exige el tener que aceptar el decálogo, ¿no? 10 mandamientos de conducta, 10, es decir, estar sometido a ella, ¿no? Pero que te puedas resarcir de tu mal destino. Es decir, que el punto de gravedad caiga no sobre un halo que tú no dominas, que quizá por ese es el poder, o las personas que tienen poderes en el campo de las religiones, porque dominan o te quitan el mal de ojo, es decir, que tú también puedas dominar tu propio sino. Yo pienso que esto es importante, es decir, ¿qué espacio dan las religiones o las creencias a lo que tú puedas hacer? Yo puedo dirigir mi vida, yo no estoy dirigido como un muñeco de alguien que dirige mis hilos, sino yo tomo una decisión. Y las religiones, por eso quizá un aspecto importante en la religión es la conversión, es decir, la parte que uno invierte de uno mismo. Pero también uno es el culpable. Es decir, que la decisión, el concepto del libre albedrío, que es ese que te permite guiar, digamos, tu vida, también es lo que te culpabiliza y te hace culpable de no cumplir ese decálogo que te manda esa autoridad. Del mismo modo que es imposible crear una religión sin una ley de compensación moral, es decir, un karma, un cielo, un infierno, un nirvana, un samsara, cosa que es absolutamente, en principio, supersticioso. Es decir, ¿por qué tiene que haber, yo si me porto mal y tal, pues luego me van a compensar o no me van a compensar? Ahí lo que pasa, yo creo que ya entraríamos ya en otra dimensión, y es esa de la trascendencia, posiblemente ese error antropológico de los predecesores de los humanos modernos que cayeron en pensar que tenían alma y que tenían un alma inmortal, ¿no? Y este es el gran problema de todo el origen. En cualquier caso, la similitud de lo que estábamos diciendo es que fijaros que tanto ese pensamiento supersticioso como el pensamiento religioso se impone, o se nos impone, o lo aprendemos con la intención de que sea totalizador, da soluciones completas dentro del dogma
oye, tú vives perfectamente, puedes tener hasta un código moral, tienes todo. Sin embargo, digamos que la razón, o en este caso la ciencia como producto del análisis racional de la naturaleza, primero no te da soluciones totales y además no te da soluciones absolutas. Es decir, te da aproximaciones a la verdad, vamos aprendiendo cómo somos, cómo funciona nuestro cerebro, vamos aprendiendo cómo es el universo, cómo se originó, pero evidentemente siempre quedan huecos, ¿no? Con lo cual siempre quedarán dentro huecos a la gente que quiera mantener ahí su Dios, su superstición o su cosa, ¿no? Lo que no podemos olvidar es, sin embargo, cuando se nos impone todo. Venimos hace nada de celebrar una fiesta completamente esotérica, en la cual un grupo de una religión afirma que a una mujer tuvo, a pesar de ser hija de Adán y Eva, como todos los humanos, y por lo tanto tener el pecado original, tuvo una cosa especial, que fue una inmaculada concepción. Mucha gente piensa que eso se refiere a la concepción de esto, pero no, la de María es un invento realmente curioso que permitiría que esta mujer llegara y estuviera con Dios, es decir, en un politeísmo claro, incluso antes de un juicio final, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, que me están contando una película, luego decimos que Avatar es imaginativa o Harry Potter, pero es que esto incorpora todo ese tipo de cosas. Sin embargo, dentro de la creencia nos lo creemos porque dices, bueno, pues como nos da la solución a todo, ahí está, ¿no? Y este es el gran poder que hace y ha hecho a lo largo de la historia que los sistemas de pensamiento totalitarios o religiosos, este tipo de ideologías que nos solucionan sobre todo más cuando te aseguran el más allá, se hayan convertido en una forma de hacernos un dogal al pensamiento y evidentemente al movimiento, ¿no? Señores, no es cuestión de superstición, pero tengo que despedir ya esta tertulia porque si no temblarán los cimientos. Exactamente, gracias. Exactamente. Gracias por venir, por acompañarnos un día más. Y señores, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguidita. Hasta ahora. Bueno, ahora